Gracias a todos. Hay más mensajes, cantidad de mensajes que vamos a ir escuchando durante todo el programa. Nati, ¿ahí qué te dicen? Bueno, muchos casos en donde te cuentan que se salvaron de milagro de la inseguridad. Dice, bueno, arrancamos con el de Mauricio que dice lo de las motos no sirve, Eduardo, solo se puede solucionar con mucho control, como vos bien dijiste recién. También por aquí nos escribe Néstor de Yo hago el Seiza. comentario del tema del chaleco y el casco de las motos, porque te tiran como la gran solución y después no la llevan adelante, siquiera la prueban. Entonces, ¿para qué te dicen esta es la solución si después no la prueban? O sea, tiran cosas así al viento y mientras tanto vamos tirando. ¿Qué más? Dice, buen día Eduardo, siempre te escucho mientras trabajo, dice, espero tu editorial y hoy no pude evitar el llanto, cómo me duele esa familia destruida, Laura de Monte Castro. También dice, acá en Celina hay cocinas de drogas, venden a la vista de todos, nadie hace nada, Roberto que es de Celina y que se ve que han hecho ya la denuncia a los vecinos. Dice, Eduardo, hace falta orden en todas las índoles, hay que frenar inmediato los asentamientos, dice, aplicar la ley como corresponde, eliminar, dice, todos los integrantes corruptos e incompetentes de los distintos poderes, dice Simón. Gracias, Simón. Ya seguimos. Vías de comunicación son estas. A ver, 11 23 22 9189. Ese es nuestro WhatsApp, pero podés dejar tu mensaje en el contestador 63 79 20 30. El doctor Eduardo Gerón. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Buen día, Eduardo. Ex juez. Bueno, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿Me podés contar? Nos tuteamos porque somos amigos, así que nos podemos tutear. No es falta de respeto. Digo, ¿qué pasa? ¿Me podés contar qué pasa desde tu punto de vista en Argentina de hoy? Bueno, creo que venimos mal desde hace mucho tiempo, en el cual hay una subversión de valores, hay un desprecio por la vida del prójimo, a nadie le interesa lo que le pasa al otro, donde un ladrón, con tal de robar a lo mejor alguna cosa chica de un valor no muy grande, mata sin ningún problema. Eso es un drama porque antes, hace algunos años, no existía, por supuesto no existía la droga. Muchos años estamos hablando. Muchos años. Sí. Y no existía un nivel de violencia. El que mataba lo hacía solamente porque era el último refugio al que podía matar. Matar un policía era impensable porque después el castigo era eterno. ¿Y qué pasó? Con el tiempo fueron dejando que la droga se fuera apoderando de todos, que fuera un manjar más en la mesa de todos los días, y eso fue cambiando mentes. Y a esto se le fue agregando una impunidad cada vez peor, cada vez más grande. La impunidad, ¿a qué fue llevando, Eduardo? Fue llevando a que el que cometía un delito no lo pagaba. Y cuando el que comete un delito no lo paga o no lo paga en la manera que lo debe pagar suficientemente, esto lleva a que la sociedad sepa que el delinquir es gratis. Esto lleva a que mucha gente delinca, a que mucha gente vaya pasando los límites, y el que mata hoy en día, lamentablemente, sabe que no va a estar en una cárcel toda su vida purgando una pena, sino que si lo agarran, cosa que sucede en muy pocas ocasiones, va a salir en libertad más temprano que tarde, no va a tener una pena condigna, va a salir en libertad inclusive con excarcelaciones porque como no es un condenado entonces no puede estar preso, pero tampoco nadie se fija en la peligrosidad. Y este es un punto que quiero hacer hincapié especial, Eduardo. Cuando vos me decís qué está pasando que hay gente peligrosa en la calle. Está pasando que esa gente peligrosa es la que comete estos hechos, como los que pasaron con el chico de la Ferrer. Y los que tienen que intervenir no lo hacen. ¿Quiénes son los que tienen que intervenir? Los jueces, los fiscales, que tienen una política
de puertas abiertas, una política de liberación automática de los delincuentes, sin fijarse si ese delincuente va a volver a delinquir o no. ¿Por qué? Porque el argumento que tienen para decir, ¿cómo vamos a saber la peligrosidad de alguien? ¿Cómo vamos a saber la peligrosidad de alguien? Conociendo su pasado, viendo cómo es en su estructura psíquica, podemos saber. Eduardo, si yo detengo una moto, señor, me da el documento, a ver la mochila y tengo armas. Y tengo, listo, ya está, es peligroso. ¿Qué hace usted con un arma en una mochila arriba de una moto? Ya está. ¿Necesito algo más que eso? Nada más. O en un auto, o de a pie, o etcétera. ¿Qué más? Ahora, cuando uno dice mano firme, pues yo digo eso, yo noto mano que quiero quedar bien con todos, con Eduardo y con Natalia. No, Eduardo es hombre de bien, Natalia no. Entonces Natalia va a ser castigada y Eduardo lo voy a acompañar, lo voy a proteger, lo voy a cuidar de Natalia, lo voy a... Eso es sentido común. Esto es Yo un hoy sentido... noto que está más del lado de Natalia, del delincuente, que del tipo que va, trabaja, estudia, la familia. No está en ese lado. Pero obviamente que es así. Y no solo pasa esto Sí. con los... Por ejemplo, el papel que acaban de dar quienes se rasgaban las vestiduras con ni una menos, por ejemplo, y después de votar en contra de que las penas se cumplan, bueno, eso es una doble cara, es una hipocresía, porque si nosotros estamos votando para impedir que se sancione una ley, para que el que lo condenen a una pena de 20 años, va a tener que lo cumpla los 20 años, Y el que punto. tenga, y punto, porque la sociedad necesita Bueno, ahí está la estos mano ejemplos, firme. Ahí está la mano firme. que no es mano dura, sino Llegó mano firme. el doctor O'Donnell. ¿Qué tal Gastón tal? ¿Qué O'Donnell? tal? Gracias, Eduardo. No, Gracias al por contrario, invitarme. es rector Gracias. universitario, también es abogado. La misma pregunta que le hice a Eduardo. Contame, Gastón, ¿qué te parece a vos que está pasando en la Argentina de hoy? Mira, ¿Qué nos pasa para tener que vivir de esta manera, enterrar a un chico de 28 años, estudiante, profesor, Yo creo de que familia? ¿Qué pasa? se perdieron todos los límites y se perdió todo respeto a la autoridad. Y yo venía pensando, incluso a veces se lo digo a los alumnos de la facultad, en la Argentina en los últimos 30 años, digamos, se dio un proceso donde lo marginal pasó a ser central. Cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Derecho, las cátedras finalistas e incluso las cátedras abolicionistas, Zaffaroni, digamos, era totalmente marginal. Era un pensamiento que era un profesor, una cátedra, no eran todas. Tenía un discurso cautivante para algunos alumnos, porque cuando tenés 18 años y te hablan de esas cuestiones, decís, bueno, alguien que piensa en la persona y no en el expediente. Bueno, eso era totalmente marginal. Dar vuelta al expediente, pensar al revés, pensar cómo hago zafar a este tipo, era una cuestión que, bueno, podía ser un tema académico. Bueno, finalmente, luego de 30 años, ese pensamiento se hizo central. Yo me acuerdo cuando también entré, había todo un movimiento que se iba creando en virtud del detenido, que el detenido no tenía que estar detenido. Bueno, el abolicionismo. Dentro de ese movimiento también estaban los redonditos de ricota, había gente que participaba de eso. También era totalmente marginal, era un fenómeno marginal, ese tipo de rock, y quería representar una marginalidad. Hoy es central. Hoy también es central, mueve multitudes. Los recitales de los redonditos de ricota en los años 80 eran 200 personas, hoy mueven 500.000 personas sin ningún control. La marginalidad se apoderó de la centralidad. Saquemos los ejemplos, el fútbol, la violencia en el fútbol. Había episodios de violencia, no la violencia generalizada. La violencia en las calles, la violencia cotidiana, A ver, había, Gastón, pero no era la centralidad. No hay límite. No hay límite. Nosotros en nuestras casas, mamá, papá, nos pusieron límite. En la escuela me ponían límite, la directora, la maestra. Yo sabía, sentido común, que lo llevo hasta el día de hoy, mis 50 años. Tengo límites en la sociedad. Sé que hasta dónde puedo actuar y qué es lo que está bien y qué está mal. Pero si lo que está mal hoy no es castigado, el pibe nunca va, y el adulto, y no lo sabía, avanzan. Tengo el doctor Marcelo Romero, fiscal de La Plata, está en línea. ¿Qué tal, doctor Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Eduardo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo Igualmente, doctor. Bien, y dolido, muy triste realmente por lo que sigue pasando en la Argentina de hoy. No avanzamos, retrocedemos, doctor. está? Retrocedemos y bueno, estaba escuchando atentamente las reflexiones de la mesa. Un saludo ahí a los integrantes. Gracias. Doctor. Bueno, evidentemente, y coincidiendo con ellos, Argentina es un país al margen de la ley. Ya lo dijo el doctor Santiago Nino hace más de 20 años. Y pareciera que nos gusta. Evidentemente, se está utilizando una metodología muy arcaica. Yo la equiparo a la que se utilizaba en la época de la Inquisición,
colocando a todo aquel que se atreviese a disentir el rótulo de hereje. Y ese rótulo significaba la hoguera y la muerte, la tortura, la hoguera y la muerte. Hoy el rótulo es el de facho, y ese rótulo paraliza. Entonces, evidentemente, cualquier cosa que signifique orden, límite, autoridad, organización social, no estoy hablando de represión ni de derecho penal, no estoy hablando simplemente de límites para la convivencia, automáticamente es equiparado a la dictadura, al fascismo, pero a ver, a Videla y a Campos. Esto está hecho adrede. Esto está hecho adrede, no por aparece supuesto. así como una plantita en la maceta, ¿no? No, esto es una metodología, yo hablo por lo menos en la Facultad de Derecho, en la cual fui 20 años profesor, así que desafío a cualquier colega que me diga lo contrario. Hace 30 años que se están lavando los cerebros en las facultades de Derecho, con el abolicionismo zafaroniano y todos sus adláteres, invirtiendo el paradigma milenario del derecho penal, donde el delincuente, el criminal, el asesino, todos los sinónimos que usted se imagine, hoy es el sujeto en conflicto con la ley, que está estigmatizado por la sociedad capitalista y en realidad es la víctima del sistema. Hoy el criminal es la víctima y las víctimas y el resto de la comunidad los potenciales victimarios. Esto que parece un disparate, que lo es, esto que parece un dislate, que lo es lo que se enseña en las cátedras de Derecho Penal 1, Penal 2 y aún en la de Derecho Procesal Penal, en la inmensa mayoría de las facultades de Derecho. Esto ha generado una legión de abogados abolicionistas, de magistrados abolicionistas, jueces, fiscales, jueces superiores y hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Zaffaroni, que llegó al máximo tribunal continental, ¿no? Como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos haciendo foco en la justicia y está muy bien. Sí. Pero tenemos otros poderes que yo no los veo reaccionar, al contrario, los veo más alineados a esto que usted me dice que a decir vamos a solucionar el problema. Yo hablo de lo que conozco que es el Poder Judicial, claro, bueno, y pero la digo, justicia. Por lo que uno ve, en lo cotidiano. Coincido, sí. Coincido plenamente. Aparte se ha defendido por ejemplo, para hablar de otros poderes, para ser magistrado en la República Argentina hay que, después de superar los exámenes, hay que tener una entrevista con el Consejo de la Magistratura. Los consejos de la magistratura no daban el visto bueno a los candidatos, sino suscribían a esta teoría abolicionista. O sea, para aprobar el examen y para convertirse finalmente en magistrado, había que ser adláter de Zaffaroni y compañía. Ahora, fíjese usted que así como tenemos este pobre joven de 28 años asesinado en la puerta de su casa, también tenemos lo que pasó con su colega allí en La Plata. Sí, es una situación que está dentro de lo mismo, porque estamos hablando de la misma inseguridad límite que está sufriendo la Argentina. Ahora, usted hace una reflexión muy interesante y ya no vayamos al derecho penal y a la justicia penal, que es la última instancia, ¿no? Y lamentablemente, obviamente que siempre llega tarde porque el delito está cometido, no hacemos prevención. Pero hoy no hay límites ni siquiera en la familia, porque se nos ha dicho que si le ponemos límites a nuestros hijos, los estamos censurando, o los estamos estigmatizando, o los estamos traumatizando, mucho menos en la escuela. Antes, no hace tanto, porque tan viejos no somos, nuestras madres nos decían, la maestra es tu segunda madre, guay que me entere que le faltas el respeto. Hoy, sin embargo, las maestras son castigadas cuando osan llamar la atención a un alumno. O cuando... ¿Y usted nota que es mayoría? O porque decimos, qué sé yo, en mi casa eso no ocurre. Hoy todavía me siento a la mesa con mi mamá y mi papá, si yo levanto la voz a mi vieja, mi papá me mira y yo ya sé qué me quiere decir. O sea, hay familias que todavía vivimos así. Sí, pero esto es mayoría en las clases dirigentes. Es un pensamiento mayoritario en las clases dirigentes. Es una demagogia del viva la pepa, si usted me permite la expresión. Entonces sí, a lo mejor la inmensa mayoría de las familias argentinas y los ciudadanos argentinos no pensamos así, pero sí nuestras clases dirigentes. Hoy la política, que históricamente fue el arte de lo posible, hoy es el arte de quedar bien con Dios y con el diablo. Ahí está. Mintiéndole un poco a cada uno. Los presos votan, por ejemplo. Entonces, bueno, el discurso no tiene que ser tan punitivista. Le explico todas las palabras que se utilizan ahora. O sea, decir que una persona tiene que ir presa porque cometió un delito es ser punitivista. Porque los abolicionistas se enojan que le digan abolicionistas. O sea que, a ver, Marcelo Romero debe haber pocos hoy. No sé si hay pocos. Muy pocos, me dice acá el doctor Jerón. Lamentablemente muy pocos. El doctor Romero es un ejemplo de fiscal. Es un ejemplo porque la aplicación del derecho no está para cualquiera, porque si se está aplicando... Mira, Eduardo y Marcelo, realmente tengo el gusto de poder charlar contigo,
por medio de la radio, porque ha puesto el dedo en algo que es muy importante, que es la estigmatización del delincuente, cuando en realidad creo que se está estigmatizando a la sociedad. ¿Por qué? Porque los delincuentes, la gente que se porta mal, para decir de alguna manera, son muy pocos con respecto al seno social. Entonces, nosotros no podemos pensar que la pobreza estimula la delincuencia, porque entonces estaríamos faltando el respeto y estigmatizando a los pobres que se esfuerzan por tener una posición y por crecer y por avanzar en la vida. Esa gente es la que hay que premiar, y al que hay que castigar, precisamente como pasa en una familia, es al que se desvía y al que toma un camino que quieren creer que es fácil, para evitar hacer lo que es la esencia de la vida en sociedad, que es el ganarse la vida trabajando. Esto me parece que es esencial. Y por otra parte, si queremos analizar los resultados, toda política se analiza por los resultados. ¿Cuál es el resultado de este desastre? La peor inseguridad en la historia del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese abolicionismo que cautivó las mentes de jóvenes universitarios, que después fueron fiscales, fueron jueces, fueron profesores, y que están lavando el cerebro de toda esa gente y de los estudiantes actuales, no sirve. Se desplomó como un castillo de naipes. ¿Y qué ven como resultado hoy, Romero, esta gente? Porque a las pruebas nos remitimos. Le adjudican la culpa y la responsabilidad al sistema capitalista, pero se lo dicen sin ponerse colorados. O sea, la culpa es nuestra, digamos. La culpa es nuestra, de la sociedad. Claro, que lo excluyó. Y es un argumento tan fácil de rebatir, porque vamos a suponer, por un instante, yendo por el absurdo, ¿no? Que la exclusión social sea la única causal del delito. Que no digo que no ayude, no digo que no genere un caldo de cultivo. Ahora, vamos a remontarnos 60, 70, 100 años atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que llegaban en los barcos, hacinados en tercera clase, a un país terrateniente, con una clase patricia, y que ellos sí que no eran excluidos sociales, eran excluidos del sistema solar directamente. Venían a romperse el lomo laburando, a labrar la tierra, y no se dedicaron a robar. Al contrario, con su tercer o cuarto grado de la escuela primaria o el equivalente de aquel entonces, trataron de formar a sus hijos en el ejemplo, en la cultura del trabajo, en la cultura del respeto, lo que usted decía, en su familia, en la mía, en el doctor Jerome, en la del otro caballero que está en la mesa. Nuestros abuelos no tenían ni para comer, muchos de ellos, o no tenían, pero ni siquiera una instrucción primaria completa. Y sin embargo no eligieron el camino del delito, porque lo que se está olvidando en estos personajes que admiran el mayo del 68, o se creen que la vida real, la vida concreta, es una canción de Joaquín Sabina, con insultos a la policía incluidos, es que existe lo que se llama el libre albedrío, que el ser humano en algún momento de la vida decide por sí mismo y opta, elige la cultura de trabajo, la del esfuerzo, aunque sea pobre, aunque sea pobrísimo, o elige, como decía Eduardo Jerome, el camino más fácil, el camino del delito, el camino de perjudicar al otro. Tenemos todos, doctor, el derecho, el derecho de que nos cuide el Estado. Claro. Y no nos cuidan. Nos han soltado la mano. Eso es responsabilidad nuestra, ¿eh? Bueno, por eso digo. El Estado, del cual formo parte, integra el problema y no la solución. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las causales. Hablo exclusivamente de la justicia, ¿no? Lo entiendo. Después las políticas criminales que vienen del Ejecutivo, que deberían venir, también fueron muy espasmódicas. O sea, no hay una política criminal seria y duradera. Recién ahora estoy escuchando, después de muchísimos años, un iluminado que dijo: hay que construir cárceles. Es como decir, no sé, hay que hacer desagües, o hay que construir calles, no sé, obviamente que hay que construir cárceles, porque aumentó la población, aumentó el delito, y las cárceles son las mismas que hace 60 años. Entonces, obviamente hay que construir nuevas instalaciones. Doctor, le mando un fuerte abrazo, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, Marcelo Romero, fiscal de La Plata. Escuchamos a algunos de nuestros oyentes, hacemos las noticias y seguimos aquí con el doctor O'Donnell y el doctor Jerome. Ya volvemos. Eduardo, y soy de la Sorreri. De la Sorreri ya no anda más la policía local y menos la otra. Gracias.
Hay un local que vende comida como fiestísima, digamos. Pusieron un cartel en la puerta que dice: no se permite el ingreso a gente con gorra, pasamontaña, anteojos oscuros o bufanda. Es el pánico que hay. Y tenés 2 puertas para entrar en el local. Es impresionante. Y cámara por todos lados. Y siguen robando igual. Siguen robando igual. Gracias, Carlos Eduardo, por todo lo que decís. El locutorio. Conexión directa a la información.